Ángeles López, abogada, docente. Bueno, tengo la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la San Marcos y luego hice una en España. Tengo también otra maestría en Gestión de Políticas Públicas y soy doctora en Derecho. Entonces, vengo desarrollando el curso de investigación ya hace varios años en varias universidades y esta vez lo estoy desarrollando de manera virtual en la San Martín. Entonces, el propósito de esta clase presencial, más que teórica, considero que debe ser práctica, para que ustedes puedan enfocar vuestro trabajo e ir haciendo la tutoría para que encaminen, porque es una sola clase. En base a esta clase ustedes pueden ir desarrollando con el material que tienen los avances de su proyecto de investigación y posteriormente la tesis, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver la parte teórica que hemos desarrollado, algunos aspectos generales e importantes que se deben rescatar en cada módulo para que tengan presente esa información. Bien, entonces, en la investigación científica debemos en el primer módulo diferenciar básicamente la investigación científica de otros tipos de investigación, ¿no? La investigación científica está ligada a un tipo de saber científico, que se diferencia del saber filosófico y del saber vulgar. Cada uno de estos saberes o conocimientos tienen diferentes características que los identifican. Por ejemplo, la investigación o el conocimiento filosófico es un conocimiento que, como sabemos, ¿no? Estudia el saber, ¿no? Sin embargo, su conocimiento va más allá de una limitación, ¿no? En algún momento se le denominó a la filosofía, por ejemplo, como una metaciencia, ¿no? Es metaciencia porque traspasa las barreras, ¿no? De la información. Cuando alguien quiere explicar o quiere investigar filosóficamente algo, no tiene un resultado objetivo. ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿qué hace? Explica. Y la explicación se va a seguir dando, siempre buscando la mejor explicación. El ámbito de la filosofía es también general. En cambio, el saber vulgar o el saber empírico es un saber limitado, que nace de nuestra experiencia, de los quehaceres normales y cotidianos. Por ejemplo, el hombre en algún momento solamente ha utilizado el saber vulgar, ¿no es cierto?, o el saber empírico. Porque, por ejemplo, cuando el hombre empezó a vivir en sociedad, primero, ¿qué hacía? Recogía, cazaba y solamente comía lo que estaba a su alcance. Y luego, ¿qué hizo? Aprendió la agricultura, pero para eso no realizó ningún tipo de investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, lo que al conocimiento se pueda resolver inmediatamente está dentro de un saber vulgar o un saber empírico. Bueno, entonces ya la tecnología ha ido avanzando, hemos vivido una serie de cambios de paradigmas, ¿no es cierto? Pueden leer Thomas Kuhn, el cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas nos trae diferentes cambios, diferentes realidades en base a los cambios sociales y en base a los cambios tecnológicos. En ese sentido, hablamos de la ciencia, en el que la ciencia coadyuva de manera positiva el desarrollo del hombre. Sí, la respuesta sería sí. Pero también de manera negativa, la respuesta también sería sí, porque también la ciencia pues, crea diferentes tecnologías, el armamento, las armas biológicas, crea las industrias que generan el daño al medio ambiente, que ahora es un problema que todos estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, el saber científico o el conocimiento científico es un tipo de conocimiento que se diferencia de las demás porque utiliza métodos. El método. ¿Por qué el método es importante? El método va a ser la fórmula o la metodología de cómo se va a desarrollar, ¿no?, en etapas una investigación de manera coherente, organizada, ordenada, ¿no?, a efectos de generar un resultado. Ese resultado debe ser objetivo. ¿Por qué? Porque va a ser la respuesta de toda una investigación. Entonces, dentro de la investigación también tenemos en cuenta una de las ramas de la filosofía, que es la epistemología, ¿no es cierto? La epistemología, ¿qué es lo que hace? La epistemología estudia, ¿no?, a la investigación, el desarrollo de la investigación. ¿Qué es lo que estudia? Básicamente, estudia si las teorías que se aplican como bases teóricas, como fundamentos de una investigación, son correctas o no. Entonces, la epistemología coadyuva en
en determinar, en ayudar a determinar que si estamos ante una investigación científica o estamos ante una investigación falsa, ¿no? Entonces, eso es lo que dice este módulo en síntesis. Entonces, debemos tener en cuenta que la investigación en nuestro país, por ejemplo, ha sido bastante descuidada, ¿no? Del presupuesto del 100%, un mínimo presupuesto está destinado a la investigación. Entonces, se trata de promover ahora la investigación a efectos de que busquemos las formas de coadyuvar positivamente el cambio de un aspecto sociojurídico o jurídico, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de la investigación tenemos dos tipos de investigación, en la jurídica especialmente. Tenemos la dogmática y tenemos la sociojurídica. Es cierto también que el derecho ha sido cuestionado en ser ciencia o no ser ciencia. Recordémonos, ¿no? Desde Kelsen decía que sí era ciencia porque la norma se estudiaba y la norma era sometida a conocimiento o investigación. Sin embargo, esta teoría ha sido bastante cuestionada por otros autores de investigación, Bunge, muchos otros, que finalmente han introducido al derecho dentro de una ciencia social. ¿Por qué? Porque recoge fenómenos fácticos para investigar y lo convierte en una investigación sociojurídica, ¿no? Entonces, hay dos formas donde podemos estudiar el derecho, de una manera dogmática y también lo hacemos de una manera sociojurídica porque involucramos la problemática social que se introduce en la norma, ¿no es cierto?, en la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los aspectos básicos que se ven en esta. ¿Qué tipos de métodos? Los métodos cualitativo, cuantitativo, pero eso lo vamos a ver más adelante, creo. La epistemología, ya. Y finalmente dice el protocolo que deben tener ustedes para continuar a hacer una investigación. ¿Qué significa el protocolo? El protocolo significa el resumen de la estructura, ¿no? O la guía que se debe tener en cuenta en la investigación. Por ejemplo, cuando desarrollamos una investigación, ¿qué es lo primero en lo que pensamos? ¿De dónde van? Por ejemplo, ustedes ya tienen su tema de investigación seguramente, sus problemas, tienen sus avances. Y si no lo tuvieran, ¿qué es lo primero que piensan? Ya vamos a pasar al segundo módulo. En un problema, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo les voy a dejar las diapositivas, se las llevan. Y ahí hay aspectos que si quieren consultarlas, consultan. Entramos al módulo 2. Lo estoy resumiendo para que no nos detengamos en eso, porque vamos a ver el tema práctico. Ya. Ahora, entonces ya habíamos entrado a ese resumen o al protocolo de la investigación que está más que todo ligado con el reglamento de investigación que deben tener ustedes de la universidad. Cómo la universidad estructura la investigación, eso tienen que solicitarlo en la universidad, y de acuerdo a eso desarrollan la estructura el contenido que estamos desarrollando. O sea, el contenido en todas las universidades es la misma, porque la investigación, todos han investigado las pautas de la investigación, todos los investigadores y metodólogos han estudiado las mismas pautas de investigación. Lo que hacen las universidades es organizarla de acuerdo a sus intereses académicos, ¿no? En ver que de repente la hipótesis va al final o de repente antes del marco teórico. O sea, eso lo hace la universidad por cuestiones ya académicas, ¿ya? ¿Podría enviar de repente en nuestro correo el protocolo? El reglamento, voy a pedirlo. Yo lo he pedido, pero todavía no me han enviado hasta hoy. Pero lo voy a volver a pedir y se los puedo enviar o también lo pueden pedir por coordinación. Ya, de todas maneras yo me voy a pedirlo. Bien, entonces ya les decía, ese protocolo debe tener las pautas, la estructura de la investigación, ¿no? Que en síntesis son las pautas metodológicas hasta llegar al resultado, ¿ya? Entonces, primer punto, luego de tener conocimiento claramente que estamos ante una investigación científica, cuando hablamos de investigación científica, ¿no es cierto?, entramos a plantear ya específicamente nuestro problema, ¿ya? Se dice en este módulo, la esencia es el problema. Para llegar a ese problema debemos conocer el problema en todos los aspectos. Entonces, el investigador, o sea, ustedes, deben conocer el problema que van a investigar en todo su contexto. ¿Qué significa el contexto? Significa que el contexto pues engloba toda una realidad, ¿no? Y lo diferencia o lo puede
lo puede estructurar en niveles, nivel mundial, o sea, diferentes sistemas, nivel regional, ¿no? Latinoamérica, nivel local, Perú, y luego bajamos al nivel donde vamos a desarrollar la investigación, porque una investigación científica debe ser debidamente delimitada. Dentro de la investigación jurídica específicamente, uno de los métodos que se utiliza es el método de comparativo, ¿ya? O sea, sí, en el marco, por ejemplo, legal, el método comparativo, o sea, la legislación comparativa, de todas maneras se va a observar. Pero usted sí me dice algo importante, ¿cómo debe plantear su problema? Si debe plantearlo a partir de su problemática jurídica de Ecuador o debe plantearlo a partir de una problemática jurídica peruana, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice la tesis en España, en constitucional, planteé una problemática peruana, pero también hice un trabajo comparado con el de España, porque como sustenté en España, entonces me preguntaban básicamente todo el tema dogmático de allá. Entonces, yo creo que debe ser algo similar, o sea, ustedes planteen un problema de Ecuador y comparen con el tema de Perú, ¿no? Pero de todas maneras hay que averiguar para que no tengamos problemas. Yo creo que si la universidad ha aceptado una participación de otros países, debe ser flexible. Considero que sí. Entonces hay que preguntar las líneas de investigación en la universidad. Bueno, que nos van a entregar ese reglamento. Para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Y a veces es ya. difícil comunicarnos. De repente yo puedo averiguar, ya, y ustedes me escriben al correo, entonces yo como estoy más de repente tenga más acceso a poder preguntar esas cosas y les voy a plantear el problema. Entonces ya les doy una respuesta, si no pueden recabar la información de la misma universidad, ¿ya? Entonces, en base a eso, harían un trabajo para que no sea rechazado, ¿no? Y planteen adecuadamente su problema. Pienso que sí, deben plantear un problema de Ecuador y hacerle una comparación con la de Perú, para que pueda tener una aceptación. Bien, entonces estábamos en que entramos al tema, en este módulo entramos al tema, al conocimiento del problema. Les decía, cuando el investigador conoce el problema, su contextualización, su diagnóstico, su pronóstico, su control, entonces conoce adecuadamente el problema y ahí puede formular de manera adecuada ese problema. Entonces, ¿qué implica? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, ahorita, antes de que entremos al planteamiento del problema, hay que conocer un título, hay que darle un título a nuestro problema. Entonces, lo que van a hacer ahora ustedes en la clase práctica, si no tienen el problema todavía establecido, identifiquen un título, luego hacen una mera contextualización les digo porque tendrían que necesitar información para que investiguen toda la contextualización y eso horas no les va a ser suficiente, pero al menos hagan unas pautas dentro de la contextualización, que comprende la contextualización y luego formulan su problema. ¿Ya? Eso es importante. Cuando ustedes formulen el problema, el resto ya es más fácil. ¿Por qué? Porque al haber formulado nuestro problema ya tenemos identificadas las variables. Por ejemplo, ahorita el problema de ustedes es cómo formular el problema, con qué información. Entonces todavía hay una duda. En cambio, si cuando la tengamos clara, entonces ya vamos a saber qué información, qué teorías, qué marco teórico, todo lo que se necesita, qué métodos, qué tipo de investigación es, ¿no? Para avanzar con el tema sin ningún problema. Porque también debemos de rescatar algo. Por ejemplo, en nuestras investigaciones de derecho, lo que más se debe buscar es la investigación material del tema, más que el método. A veces nos obstaculizamos los trabajos con los métodos. Sí, pero ¿qué método es? Pero la metodología está mal. No, lo que más importa es la investigación profunda del problema, ¿no? Conocimiento de los sistemas, cómo se maneja cómo es el tratamiento de este tema en diferentes sistemas, qué modelos existen, cuál es el desarrollo, cuál es la evolución, por ejemplo, en el campo penal deben conocer cuál ha sido el primer código, el segundo código procesal, toda la información de los códigos, a qué sistemas han pertenecido, cuáles han sido las características, qué casos se han dado a partir de ello, todo eso es la contextualización. Entonces, es diferente a que la metodología se enfoca en cómo debes hacer tu tesis, ¿no es cierto? Entonces, primer punto, título de la investigación. El título de la investigación debe ser un título que debe tener las características por ejemplo, pocas palabras, no
que no involucre pues un 30, 40 palabras, máximo 20 palabras, dicen algunos metodólogos. ¿Qué debe involucrar? A veces hay títulos que involucran solo las variables. Hay títulos que involucran la delimitación espacial, temporal. Ya. En mi opinión, el título debe involucrar las variables para que sea un título que se vea bien, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué debe tener solamente? Si va a tener, puede ser dogmático o sociojurídico, como les digo. Si es dogmático, a veces solamente tienen una variable. Entonces, realizamos el título, a partir de lo que ustedes elijan el tema, vemos cómo debe quedar el título. Hay a veces que confunden y ponen un título con 5 variables, entonces eso hay que delimitar solamente a 2 variables y que estas variables probablemente tengan una relación o simplemente sean descriptivas o sean explicativas o sean causales. Eso se ve a partir de la formulación del problema, ¿ya? Entonces, cuando estamos ante un problema de investigación, como decía su compañero, ¿a partir de qué momento estamos pensando en hacer una investigación? De repente pensamos en diferentes situaciones, ¿no? Y pensamos en una situación contradictoria en el derecho, pensamos en una situación problemática, en un vacío, en algo atípico, en muchas formas en las que pueden investigarse. Entonces, identificamos a partir de ahí y determinamos y delimitamos nuestro problema de investigación, entonces, pero que tenga una calidad de problema científico, no cualquier problema que se pueda solucionar con los tipos de saber filosófico o con los tipos de saber empírico. Entonces tiene que ser un problema que va a requerir métodos para llegar a un resultado, ¿no es cierto? Entonces, este problema debe presentar los siguientes requisitos. El tema en sí es de interés, porque hay a veces que hay personas que por aprobar un curso buscan cualquier tema y después no quieren investigarlo. Uno de los puntos cruciales en la investigación es un tema que les importe a ustedes, que les guste, que se identifiquen de alguna manera con el tema. O de lo contrario, la institución en la que trabajan también puedan coadyuvar a una mejora en la institución o de repente a un interés institucional y puedan investigar un tema relacionado con ello. Entonces debe ser de interés. La otra, me detengo en esta diapositiva porque esta es importante. Debe existir información. No puede haber una investigación sin información. Siempre hay un tipo de información. Cuando estamos hablando de información, ¿de qué tipo de información estamos hablando? Estamos hablando de las fuentes primarias, fuentes secundarias, información de primera mano, información de segunda mano. Por ejemplo, los videos, cámaras, esas cosas son un tipo de información de primera mano. Los convenios, tratados internacionales que manejamos en derecho penal, constitucional, información de primera mano. La doctrina ya escrita, libros escritos, etcétera, etcétera, información de segunda mano, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información debemos tener en cuenta, debe haber una información que por lo menos ha desarrollado las variables. Las 2 variables se sustentan en la información. La investigación, ya bueno, en principio sirve para que ustedes se gradúen, porque si no, no lo van a poder hacer. Pero esencialmente, ¿para qué sirve? Para que cambie una situación problemática existente, ¿no? Pero ¿cómo va a cambiar? Tiene que cambiar de manera positiva, si no, no sirve la investigación, ¿no? Por ejemplo, miren, en el Congreso, por ejemplo, en nuestro Congreso, tenemos una serie de congresistas que emiten leyes a cada rato. Hay leyes hasta para gente héroes que ya han muerto, que ahorita ya no se necesita gastar dinero en eso. Sin embargo, no hacen ningún tipo de investigación para emitir las leyes, ¿no es cierto? Y sabemos como abogados que dentro de las leyes hay una pauta que dice costo-beneficio, ¿no es cierto? Y ese costo-beneficio no significa de que, bueno, lo que ellos ponen, no generará gastos al Estado. Eso no es el costo-beneficio. El costo-beneficio implica todo un análisis económico del derecho sobre esa problemática, ¿no? Y generar una buena ley. Y se ve una especie de investigación con métodos, teorías, pero la gente ahí no está capacitada para hacer eso. Además de no estar capacitada, es pues un tema muy de populismo, ¿no? Y eso nos hace bastante daño. Entonces, por eso es que el Estado, ahora especialmente a través de Concitec, ¿no? Está buscando que se
que las universidades desarrollen la investigación, no con el afán solamente de sacar el grado, sino con el afán de coadyuvar, ¿no?, esa problemática en diferentes aspectos de nuestro ámbito sociojurídico y, por qué no decir, en otras materias también, ¿no es cierto? Entonces, esa investigación que van a desarrollar debe ser viable, ¿no? Tiene que ser viable jurídica y fácticamente. No hacer una investigación, pues algo que no podamos investigar, algo ilícito, tiene que ser lícito, amparado por las normas, ¿no? Y debe tener una viabilidad en varios sentidos, inclusive en acceder a la información. De repente ustedes eligen una información donde involucra información secreta o reservada. Entonces, ver los canales de cómo acceder a esa información a veces es un obstáculo para el investigador, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar esas cosas. ¿Cómo se originan las investigaciones? Ya les hemos mencionado de la problemática, de las ideas. La investigación va a implicar una cadena de varias pautas, de varias etapas, y estas etapas corresponden a esta cadena que he puesto ahí. Y debe plantearse ciertas preguntas para el proyecto de investigación. Por ejemplo, plantear qué, por ejemplo, se refiere al problema o hipótesis que vamos a investigar. ¿Para qué? Se refiere a los objetivos. O sea, en este módulo básicamente se ha establecido cómo se plantea el problema, ¿ya? Dentro del planteamiento del problema, qué pautas hay que tener en cuenta, ¿ya? Luego, el objetivo del problema. Creo que hasta ahí llega este módulo. Entonces, básicamente el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema, yo les voy a dejar las diapositivas, no se preocupen de estar copiando. Lo que deben es entender el tema de qué se debe entender por contextualización, qué aspectos se debe tomar en cuenta para ello. Entonces, el tema debe tener algunas características, como por ejemplo debe ser delimitado, claro y concreto, porque acordémonos que la investigación científica persigue eso, o sea, debe ser un tema concreto y delimitado. ¿Ya? ¿Cómo se delimita? Delimitación espacial, delimitación temporal y delimitación social. Espacial, ¿por qué? Ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿cómo delimitar? Por ejemplo, en un tema amplio, ilícitos penales, una serie de ilícitos penales, sería un tema general. Más definido, delitos de corrupción de funcionarios. Y estamos entrando en él, delimitando a la corrupción de funcionarios, y más particular aún, sería en organismos públicos. Más particular en la municipalidad X. Entonces, por ejemplo, la corrupción en la municipalidad de Arequipa, digamos, ¿no? Entonces, estamos delimitando a un sector, a un determinado espacio concreto. Entonces, el título de la investigación, ya les había mencionado que debe requerir ciertos requisitos. No debe ser tan extenso, como les he mencionado, debe contener las variables, ¿no? Y un título, algunos títulos no tienen el tema de las delimitaciones. Algunos títulos, algunas universidades sí exigen, eso debe estar en el reglamento. El planteamiento del problema, esto es importante. El planteamiento del problema implica la contextualización que hemos mencionado y que ustedes han hablado de cierto nivel, de cierta problemática penal contextualizada a nivel el Perú, nuestros dos países, y las situaciones similares que existen, por ejemplo, en la problemática de la criminal, ¿no? Penal criminal. Entonces, la contextualización va a implicar, como les había mencionado anteriormente, que conozcan el tema en todos sus niveles, el tema que ustedes van a enfocar, van a estudiar. Mientras más conozcan el tema, ¿no? Entonces les será más fácil plantear o formular el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que conoce el tema, conoce su tema y lo ha estudiado adecuadamente de manera contextualizada, va a poder identificar sus variables y va a poder identificar los indicadores. Entonces, quien debe conocer el tema es el que va a investigar, ¿no? Entonces, el metodólogo normalmente les va a ayudar, sí, tiene coherencia, y les va a preguntar, ¿por qué este es indicador? ¿Por qué este indicador se desprende de su variable? Y deben saber explicarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una variable sexo. ¿Cuáles serían los indicadores del sexo? Mujer, hombre. Tenemos una variable inteligencia. ¿Cuáles serían los indicadores de la inteligencia? Con los niveles de conocimiento, ¿no es cierto? Índice de... O sea, esos son los indicadores. Nivel de violencia familiar. Violencia familiar, indicadores. Violencia psicológica, física, etcétera, etcétera, ¿no? Así se identifican los indicadores. Entonces, el planteamiento del problema es importante con el tema que les estaba mencionando, que ahorita lo vamos a ver, pero deben entender de que la plena comprensión, lean esa diapositiva que es la más importante de toda la investigación, la plena comprensión de un problema
la plena comprensión, su total asimilación y completa conceptualización y contextualización implica que el investigador ya ha avanzado en más del 80% su investigación. O sea, el hecho de que ustedes conozcan su problemática en todo ese contexto implica que pueden manejar adecuadamente toda la información que van a utilizar. Ya. Dentro de la... Quiero que vean esta. No. Ya, está. Dentro de la descripción de la realidad problemática, o sea, que es parte del planteamiento del problema, deben tener en cuenta lo siguiente, para que realicen adecuadamente su descripción de la realidad problemática. Deben tener en cuenta, lo que dice así, el diagnóstico de la situación problemática. Ahorita han hecho un diagnóstico del ámbito penal, de diferentes ámbitos. El diagnóstico, ¿qué implica el diagnóstico? Los síntomas, la problemática en sí, las causas, todo eso implica el diagnóstico. Y luego de determinar el diagnóstico, debemos evaluar el pronóstico de este problema. Si seguimos en el mismo problema, como que estamos, ¿cuáles son los efectos de ese pronóstico? Los efectos van a ser peyorativos, vamos empeorando en el tema, la población penitenciaria sigue aumentando, el tema de aumentar más figuras penales no funciona en la erradicación del problema, sigue generando efectos negativos y que van empeorando un ámbito de la problemática. Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar dentro de esa contextualización? El control del pronóstico, o sea, la fórmula de solución que ustedes plantean en su tesis, ¿no? Entonces, finalmente, ¿en qué se concreta esto? En la recomendación de la tesis. O sea, todo se investiga, toda la problemática, con toda la metodología que ayuda, pero ¿para qué? Para que se recomiende una solución. Ese es el aporte, finalmente, que se va a dar. Entonces, la descripción de la realidad problemática incluye la solución en el campo de la contextualización, que implica la descripción de la realidad problemática. Los efectos que va a tener el resultado de nuestra investigación, obviamente que van a ser positivos para determinados aspectos sociojurídicos, ¿ya? Ya eso no importa. La delimitación debe ser temporal, espacial y social. Delimitación temporal, ¿por qué? Porque se determina un espacio de tiempo o periodo de tiempo de donde van a extraer la información. Por ejemplo, si realizan una investigación de la problemática de la política criminal en el ámbito penitenciario, ¿qué lugares tenemos donde hay cárceles? Por ejemplo, el de San Pedro, que es en el San Juan de Lurigancho, se llama San Pedro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Lima, ¿cómo se llama? Chorrillos también. Ya, esa es de mujeres, ¿no es cierto? Ya. En la de San Pedro, por ejemplo, o la de Lima eligen, pero solamente debería ser, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, que es una serie una población bastante fuerte y por ejemplo, si eligen Ayacucho, si eligen Huánuco, o sea, solamente esa lo delimitan a ese espacio, ¿no?, de cárceles, ¿no? Entonces, la delimitación espacial es así. Ahora, la delimitación temporal, cómo se ha comportado, por ejemplo, cómo se ha dado el tratamiento respecto a la política penitenciaria de la cárcel de Huánuco desde el año 2015 al 2017. O sea, eso implica la delimitación temporal. La delimitación social, a quienes va a estar enfocado, por ejemplo, los instrumentos de investigación, ya sea entrevistas o ya sea, dependiendo, cuestionarios que se vayan a utilizar en la investigación. Ya, después, ahora sí, cuando vayan a formular, luego que han realizado su contextualización adecuada, el tema de su delimitación, ¿no?, formulan el problema, que es lo que debemos avanzar por lo menos ahora, la formulación del problema. Esta formulación del problema debe responder a estos requisitos, ¿ya? Formular en calidad de pregunta. ¿Por qué se formula en calidad de pregunta? Porque esa pregunta es un tema metodológico nada más, no es que así sea, ¿no? Es un tema metodológico en todas las investigaciones. ¿Por qué?
Porque esa pregunta debe tener una respuesta, ¿no es cierto? Y la respuesta en la investigación, ¿cómo se denomina? La respuesta tentativa es la hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis, la respuesta tentativa, la respuesta que va a ser evaluada, la respuesta tentativa va a ser la hipótesis. Entonces, la formulación del problema debe ser en interrogantes, ¿ya? Debe tener una relevancia sociojurídica, en nuestro caso. Debe estar en un contexto temporal y espacial, como les he mencionado. El enunciado debe ser claro, coherente y lógico. Y debe tener presencia de variables, una o dos variables. A veces hay 3 variables cuando hay una variable interviniente, ¿ya? Pero normalmente en el ámbito jurídico se ven 1 o 2 variables. Ya. Ahora, ¿cómo se formula? Criterios para formular el problema. Claramente, sin ambigüedad, de repente con este tipo de preguntas. ¿Qué efectos genera? ¿Qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona? ¿De qué manera? Todas esas palabras se utilizan para relacionar y configurar un problema. ¿Ya? Aquí ya vienen los objetivos. Entonces, el problema, ahorita vamos a ver seguramente algunos ejemplos. Cuando ustedes plantean el problema, definitivamente se va a determinar de qué tipo de problema es. Puede ser un problema descriptivo, ¿ya? Que tiene una variable o 2 variables que solamente describen características, ¿ya? Propiedades del objeto de estudio. Puede ser puede ser una investigación correlacional, que tiene 2 variables que correlacionan una con otra variable, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué políticas ha establecido la SUNAT para una adecuada recaudación, por ejemplo? Entonces ahí hay 2 variables. A mejor política de la SUNAT, mayor recaudación. Entonces hay una variable correlacional. Por ejemplo, una adecuada política criminal penitenciaria generará mejor condición de vida de los presos, por ejemplo. Entonces ahí hay una variable. A mejor política criminal penitenciaria será mejor la condición de los presos. Hay una serie de lo que ustedes han planteado ahora, miles de problemas se puede plantear, ¿no es cierto? Entonces, ya, las descriptivas les había mencionado. ¿Quiero hacer una pregunta? Sí. Cuando formulamos nuestro problema, ¿se tiene que centrar todo en lo que es ciencias penales en el sentido de doctrina y dogmática propiamente? ¿O podemos abarcar, o ahora que vamos a hacer nuestra tesis, ir al tema procesal? No, sí, yo creo que son ambos, penal y procesal penal. Pero llevándolo direccionándolo al tema doctrinario, dogmático. Yo les había mencionado que hay 2 formas. Cuando usted plantee el problema que usted desea, ahí se va a identificar qué es lo que usted está planteando. Por ejemplo, hay 2 formas. Una es la dogmática, o sea, son investigaciones dogmáticas que son descriptivas. No te vas a meter en el campo antropojurídico, o sea, que donde la persona, ¿no?, tiene que ver con un tema social, ¿no? En este caso, sería solamente un estudio de normas, de doctrina, de lo que se considere. Por ejemplo, la evolución de la institución procesal tal en los códigos tales, dogmático. Sin embargo, jurídico penal sería, o sociojurídico sería, un tema, por ejemplo, la violencia familiar, la política criminal, todo eso es sociojurídico, porque estamos hablando del hombre involucrado en un problema sociojurídico. Yo tengo un problema pero no me parece, tal vez no. Lo vamos a ver cuando yo evalúe en la tutoría su tema, ¿ya? Para que avancemos esto. Entonces puede ser explicativo, puede ser causal, ¿ya? Cuando es explicativo, causal, correlacional, involucra siempre 2 variables. Por ejemplo, acá hay investigaciones no correlacionales, características que determinan características. Las correlacionales, ¿qué relación existe entre el hábito de fumar, por ejemplo? Eso solamente para que vean que hay correlación. Propensión al infarto, mientras más fuma, habrá más infarto, ¿no? Es correlacional. Ya. Explicativas son casi también causales, explican las causas de 2 variables, también son correlacionales. Funcionales están relacionadas con la función, ¿ya? Por ejemplo, planteamiento del problema, tiene que poner el tema, el título y un ejemplo, por ejemplo, la corrupción. Tema, la corrupción. Problema, ¿cómo ha influido el aumento de la corrupción en funcionarios públicos en la economía del país en los últimos 5 años? Se tiene un montón de información. Por ejemplo, ese es un ejemplo.
Por ejemplo, claro. País igualito. Así es, entonces, corrupción, Es complicado porque hay información reservada. No nos van a decir cómo lo hagan. ese sería el tema, ¿no? Corrupción, hay un problema, y la economía es la otra variable. Están dos variables ahí que pueden identificar. Está la delimitación espacial allí faltaría la delimitación espacial en Lima, ¿no? En los 5 años está la delimitación temporal. La línea de investigación, corrupción, un tema penal administrativo. Título de la tesis, economía y corrupción en el Perú. Ahí tiene las dos variables, que puede ser un título adecuado también. Hay otras universidades que dicen casi similar al problema, lo ponen, ¿no? Considerando las delimitaciones temporal y especial. A mí me parece que deben ir las dos variables y ya está el título. Ya, entonces esa es la cadena. ¿Qué preguntas, qué formas de palabras, de preguntas se pueden considerar? Una serie con la que encaje, haya una adecuada configuración semántica. Bueno, o sea, no vamos a agarrar las patadas al español, al idioma. Entonces, ¿qué efectos, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona la variable tal con la variable tal, cuándo, para qué, quién, dónde? Esas son unas formas que se utilizan, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay una variable, entonces desempeño docente en los centros educativos de la provincia tal. ¿Qué variable identifican ustedes ahí? Desempeño docente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se formula ese título en la problemática o en la formulación del problema, va a decir, ¿cómo es el desempeño docente en los centros de educación en la provincia tal? Y hay delimitación especial y delimitación temporal. Y cuando lo vamos a extraer las variables, el desempeño docente es una variable. Y cuando extraemos los indicadores de esa variable, ahí están. Planificación. Miren eso, es como un juego que se van a dar cuenta para que planteen sus problemas específicos y les sirve bastante. Por ejemplo, plantean la variable 1. Extraen los indicadores y los indicadores les sirven como problemas específicos. ¿Se dan cuenta? Planificación curricular y plantean la pregunta, ¿cómo es la planificación curricular que realiza el docente? Es una pregunta específica, válida. ¿Por qué? Porque la planificación curricular se extrae de la variable desempeño docente. No están contraviniendo la coherencia metodológica. Eso es importante. Estaría mal si yo a partir del desempeño docente extraigo un indicador que no corresponde a esa variable y que plantee una pregunta específica con una subvariable que no tiene nada que ver. Ahí es un problema con la coherencia. Entonces, todo debe ser, por eso se llama metodológico, porque todo debe ser coherente. Si planteas una variable A en tu problema, de esa variable A deben desprenderse tus indicadores, y de esa variable A debes establecer tu objetivo y tu hipótesis. ¿Ya? Ahí está un ejemplo como para que lo puedan hacer. Y esa es una de la misma que hemos planteado de Cala, cómo se extraen los indicadores. Formulación del problema, todas estas preguntas, en qué medida, dónde, cómo, por qué, de qué manera, y tienen que utilizarse fórmulas de enlace para plantear la formulación del problema, ¿ya? Por ejemplo, la fórmula debe tener interrogante, ahí está en la parte final de la diapositiva, interrogante, variable independiente, término de enlace, variable dependiente, delimitación e interrogante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta es la fórmula para hacer el problema. ¿Lo identifican? A ver, menciónenlo. Byron. ¿La variable que implicaba? Perdón, la fórmula para la formulación del problema. ¿Qué significa? Léelo, sí. A ver, la fórmula. Sí. ¿En qué medida? ¿En dónde? ¿Cómo? No, esta de acá, la fórmula abajo. Ah, Ya, ¿qué significa? O sea, ahorita lo he mencionado. investigación, variable. No. Variable independiente. Ya, primero la primera. Información. No. Esa es para la formulación del problema. Interrogante. Interrogante. ¿Qué más? Variable independiente.
término de enlace, variable dependiente, delimitación e interrogante. Esa es la fórmula para que formulen vuestro problema. ¿Qué términos de enlace se pueden utilizar? ¿De qué manera, por ejemplo, la pregunta incide, influye, relaciona, efecto, prohíbe? Y una serie de términos de enlace que pueden utilizar. Luego plantean el objetivo. Este es fácil. Si ustedes han determinado su problema, ¿no es cierto?, ya debidamente formulado, ese contenido del problema es la materia prima del objetivo. ¿Ya? ¿Qué significa? De que en el objetivo solamente se va a agregar un verbo infinitivo, nada más, para no alterar la metodología. ¿Cómo? Ahí, como están viendo, el insumo para la construcción del objetivo general lo constituye el enunciado del problema general. ¿Ya? Por ejemplo, los objetivos van a ser objetivos generales, objetivos específicos, tan igual como planteamos problema general y problemas específicos, ¿no es cierto? Para mantener la coherencia. ¿Qué verbo se puede utilizar? Todos los que están ahí. Cualquiera que se acoja a la semántica de vuestro objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, miren, hay un problema acá. Problema general. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos tal? ¿Y cuál será el objetivo general? Solamente estoy agregando, analizar los factores. Si se dan cuenta, es la misma descripción. Por eso se dice que el objetivo ya está compuesto como materia prima del problema, agregándole solamente el verbo infinitivo adecuado a su problema u objetivo. ¿Ya? Y los elementos son esos: propósito, medios, fines. Justificación. ¿En qué se justifica la importancia de la investigación? Se justifica por qué investigo un tema X. ¿Ya? ¿Por qué investigo? Y ahí realizan la justificación, pues, ¿no? Y la respuesta a la importancia es ¿para qué sirve mi investigación? ¿No? Para coadyuvar, para cambiar, para arreglar, para etcétera. Bien, eso es todo, creo, acá. ¿Ya? Justificación puede ser práctica, puede ser científica, puede ser institucional. Ya, ahí está. Entonces, esa es parte de este módulo. ¿Ya? Especialmente, ¿para qué? Para que formulen el problema, considerando qué aspectos: la contextualización y sus elementos, sus aspectos básicos de la contextualización, el planteamiento del problema, el título. ¿Para qué? Para que les sirve ¿para qué? Para plantear, para formular el problema y posteriormente formular los problemas específicos y el objetivo general, objetivos específicos, la justificación y la importancia. ¿Ya? Sí, porque quiero hacer la tutoría para ver cómo están. ¿Siempre la delimitación tiene que comprender el tema temporal? Sí. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque no podrías investigar un tema muy genérico. Muy general. No. A menos que, claro, inclusive a veces en el dogmático también. A veces no, cuando es un tema que no implica, pero en el sociojurídico siempre. ¿Qué tiempo es el prudente? Si tienes, dependiendo del problema, si ves que respecto a tu problema hay información en un año necesaria para que investigues, consideras un año. Pero normalmente son 5, pero si hay demasiada información en los 5, entonces consideras lo que prudencialmente requiere tu investigación. ¿Qué he hecho? Ya. La parte 3 del módulo implica ya el marco teórico. Ya rápidamente les voy a pasar a decir qué cosa significa esto. En el marco teórico se tiene en cuenta el estado del arte. ¿Qué significa el estado del arte primero? De que para que ustedes aborden una investigación, al momento de identificar vuestro problema y hacer el título, saben que sobre ese título, sobre su investigación, de todas maneras alguien ha escrito algo, ¿no? Entonces, el estado del arte significa cuál es el estado de la cuestión de su tema. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde han investigado los investigadores respecto a sus variables? ¿Ya? ¿Dónde está esto? Puede estar en los repositorios de tesis, puede estar en artículos científicos, puede estar en proyectos de investigación ya avanzados,
pero no puede estar en libros de doctrina, eso no es parte del estado del arte. El estado del arte es siempre con un nivel, un enfoque científico, ya donde se hayan utilizado métodos. Entonces, un artículo científico sí puede reunir esas características. Entonces, el estado del arte es el estado de la cuestión de mis variables o de mi tema, ya sean las dos variables o ya sea en una variable. ¿Qué tengo que tener en cuenta en ese sentido? Por ejemplo, si yo voy a investigar como una tesis sobre política criminal penitenciaria y en el repositorio de la Universidad de San Martín de Porres, entonces averiguo de que hay gente que ha estudiado de política criminal penitenciaria y tengo que evaluar si las variables de la política criminal penitenciaria que ha escrito ese investigador se asemejan a la mía. ¿En qué medida se asemejan? Porque acuérdense que una investigación científica no siempre tiene que darse porque nadie escribió. Pueden haber escrito, sin embargo puede ya haber sido que esa investigación ya pasó de moda, ya cambió de paradigma. Acuérdense que en el derecho estamos cambiando de paradigma, ¿no es cierto? Es tan dinámico que tenemos que estar estudiando todo el tiempo para actualizarnos, porque de pronto todavía existen abogados, ¿no?, de la época del sistema inquisitivo que van a un juicio oral, por ejemplo, están recontra perdidos, porque no saben lo del principio de oralidad, no saben cuáles son las instituciones actuales de argumentación, o sea, es todo un problema. Entonces, por eso nos exige estar siempre estudiando el derecho para poder estar acorde, pues, ¿no?, a la vanguardia de las situaciones. Entonces, ¿qué les decía? Ya me perdí. Entonces, ¿dónde se encuentra la información? En los repositorios de tesis. Pueden ir como investigador a todos los repositorios de tesis, inclusive creo que hay una autorización que les da la universidad para que las puedan dejar acceder, porque por investigar tienen la obligación de dejarnos ingresar. Entonces, ¿qué aspectos más deben tener en cuenta? ¿Quién escribió? ¿Qué planteamiento al problema le dio su investigación? ¿Qué recomendaciones generó? Y comparar con la vuestra, ¿no? Y a partir de ello, hacer una diferencia de por qué la vuestra investigación sería diferente a esa investigación que ustedes están evaluando. ¿Cómo coadyuvaría? ¿En qué se diferenciaría? ¿Ya? Entonces, ese es el estado del arte. Pero no vayan a poner, como hace poco he sido jurado de una tesis no sé si de penal ha sido o de constitucional, que en el estado del arte hayan considerado libros, doctrina, y los libros de doctrina no son parte de la investigación, no son parte de los antecedentes de la investigación, porque en la doctrina, ¿qué hacemos normalmente? Recogemos autores, ¿no?, tratadistas, y hacemos nuestra propia opinión, pero no utilizamos métodos de investigación, ¿cierto? Entonces eso no es. Menos van a ser los periódicos, así sea el comercio, gestión, nada de eso. O sea, tienen que tener fuentes válidas, ¿no? Sin embargo, deben tener el requisito de la investigación. Pero, doctora, ¿cómo le obtiene la fuente científica? Normalmente en estudios de tesis, artículos de investigación, proyectos de investigación, de ese nivel. Los informes de la Contraloría, los informes de la Defensoría del Pueblo. Que hayan sido sometidos ¿a qué? A estudios estadísticos, que hayan recogido hayan utilizado ciertos instrumentos, por ejemplo, para sus recomendaciones, que tendrían que ser, pues, por ejemplo, los cuestionarios estadísticos y que generen unas ciertas recomendaciones, puede ser. ¿Ya? Pero en el caso nuestro, ¿cómo obtenemos datos científicos y por lo general nuestra legislación, por ejemplo, cómo lo obtenemos? Porque yo al menos, como le decía al inicio, yo no entiendo mucho de esto, lastimosamente, en la época... A ver, solamente sería simple, porque usted, imagínese que identifica, elige como tema, el supuesto, caso hipotético, algo penitenciario. Respecto al tema penitenciario, me imagino que han escrito en su país, debe haber algunas tesis, debe haber artículos de investigación, no solamente en nuestro país, en diferentes lugares. Hay diferentes revistas científicas que hacen la labor científica, ¿no?
utilizando metodologías. Entonces, eso usted lo considera y los estudia. Pero debe haber repositorios de tesis en las universidades de su país, pero va a tener que venir acá a Perú. O también por internet hay repositorios de tesis que ya están validados, de la Católica, de la San Marcos, eso le puede ayudar, ¿no? Entonces, sí hay forma. Ya. De luego entramos al marco teórico. El marco teórico es una de las etapas de la investigación muy importantes que van a sustentar las variables. Justifican las variables, la información que hablábamos que justifica las variables es el marco teórico. El marco teórico está compuesto por ¿qué? Las teorías, bases teóricas, definiciones conceptuales, marco legal comparado. Si es una tesis doctoral, necesariamente entra un marco filosófico, ¿ya? Básicamente es todos esos marcos que están dentro del marco teórico. ¿De dónde extraemos las teorías? Las teorías son, en el ámbito jurídico, las teorías están relacionadas con las corrientes, ¿no? Las corrientes jurídicas, que han sido aceptadas como teorías científicas para sustentar las variables. Por ejemplo, si ustedes van a proteger o defender o establecer, van a estudiar una política criminal del condenado, por ejemplo, las condiciones de vida, de cárcel de un condenado, ¿qué cosa están tratando de proteger o buscar proteger? Los derechos fundamentales de la persona. En ese sentido, ¿cuál sería la teoría que sustente o que sustente su base, su hipótesis? Aparte del positivismo, porque el positivismo sostiene todo lo que está escrito en el sistema jurídico. Sin embargo, ahí podría ser el neopositivismo, el justnaturalismo, que todavía se viene utilizando como doctrina, como corriente clásica, pero ya no la tradicional, sino la que ha superado, ¿no? La que considera la razón como una de sus pilares. Entonces, esas son teorías. Las corrientes filosóficas se consideran como... Si no hay teorías, siempre, o de repente pueden encontrar dos o más teorías para sostener una variable, es la teoría más próxima, ¿no? No considerar todas las teorías. Si no hay teorías, hay enfoques, ¿no? Hasta los principios se consideran como sustentos de las variables, en el ámbito jurídico. Luego, ¿qué más? Las bases teóricas están relacionadas con todo el desarrollo del tema, de la variable. Por ejemplo, si la variable es corrupción, tipos de corrupción, todo lo relacionado con la corrupción está relacionado con las bases teóricas. Tratamiento de la corrupción, todo lo que se ha estudiado en el ámbito teórico. Luego, marco legal de la corrupción. Acá es importante detenerme rápidamente. En el marco legal de la corrupción, por ejemplo, tenemos normas que han establecido las prohibiciones de la corrupción, el Código Penal que prohíbe la corrupción, pero no significa que en su tesis o su trabajo de investigación ustedes vayan a copiar pues el artículo tal, o sea, todo lo relacionado de la corrupción lo vayan a transcribir y ponerle ahí en la tesis para ganar espacio. Eso está mal. ¿Qué es lo que hace el investigador? Lee todo lo que se ha escrito respecto a la corrupción, las normas que han establecido la corrupción, las estudia, hace un análisis y las plasma en la tesis, haciendo llamadas, pues, ¿no?, de citas. Y hay cosas interesantes que ustedes quieran que no se puede prescindir y se cita al pie de página, considerando la cita de APA, método APA, pero la cita de método de APA no les prohíbe citar al pie de página, ¿no es cierto? Entonces, ambas, porque el pie de página no solamente tiene la obligación de citar lo que significa una cosa o la llamada a un libro, también tiene varias funciones, puede ser hasta unas opiniones personales para aclarar puntos que ustedes no lo pueden aclarar en el momento que están escribiendo, ¿no? Entonces, la tesis debe tener más que todo vuestro análisis, vuestro aporte y el análisis, síntesis de todo lo que han evaluado, ¿ya? Considerando siempre algunas pautas en la base de la llamada o la cita de pie de página. Sin embargo, en la definición conceptual, ahí sí pues,
Por ejemplo, la definición conceptual, ¿qué significa? De repente conceptos de diferentes autores sobre corrupción. Eso sí hay que plasmarlo, ¿no? El autor tal dice tal cosa, pero sobre eso que dice, ustedes tienen que también crear de repente vuestra propia opinión sobre el concepto. La definición debe ser lo que dice la RAE. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Lo que dice quién? La Real Academia, la RAE, ¿no? Que dice Lo que es la Academia de la Lengua. Española, ¿no? Que dice propiamente... Yo considero que no, porque dentro del ámbito jurídico los términos son diferentes y tiene todo. Por ejemplo, a mí no me gusta, no sé si a ustedes, cuando ven sentencias que citan a la RAE. No me parece. Depende de cuando en nuestro diccionario jurídico no existe ese término, no sé, pues pueda utilizar a la RAE, ¿no? Pero si está en los diccionarios jurídicos, el diccionario jurídico tiene esa... Una vez un asesor me decía eso, te falta lo de la RAE. No. Entonces, la primera definición que Pero eso es en sociología, en psicología, ¿no? En esos. Entonces, en el ámbito de la... Pero eso no significa tampoco que, por ejemplo, en las definiciones conceptuales le pongan pues a 100 autores para ganar 20 páginas de la tesis. Que sí he visto, aunque no lo crean. El autor tal dice, sigo pasando las páginas como 20 conceptos. Entonces, eso tampoco no. Entonces, pero, ¿con qué afán se citan los conceptos? Para generar ciertas críticas o cuestionamientos o determinar ciertas conclusiones a partir de eso. ¿No es cierto? Si no, no sería tesis. Claro. Ya rapidito, entonces. Ya, definiciones, ahí termina. Marco teórico, bases teóricas, objetivos, hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa al problema, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Si planteaste tu problema A, tu hipótesis va a responder ese problema A. Las hipótesis van a tener los mismos tipos que hemos establecido sobre los problemas. ¿Qué tipos hemos dicho? Descriptivos, explicativos, causales, correlacionales. O sea, la misma forma. ¿De dónde se va a extraer las preguntas si vamos a hacer cuestionarios? De los objetivos y de las preguntas de investigación, ¿no? Tienen una estrecha relación. La hipótesis, ¿qué contiene en su estructura? Contiene las variables. La estructura de las variables. Y las unidades de análisis, que pueden ser personas, objetos, actividades, las que vamos a considerar. Por ejemplo, acá vean en este cuadrito los tipos de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en el exploratorio no se formulan hipótesis, en el descriptivo, cuando es correlacional, se formulan hipótesis, en el correlacional definitivamente que sí se formulan hipótesis, en las explicativas se formulan hipótesis. Componentes de la hipótesis, unidad de análisis, variables y conectores lógicos, ¿ya? Componentes diferenciales, el espacio y tiempo, que no va a faltar en ningún sitio, ni en el problema, ni en el objetivo, ni en la hipótesis. Un ejemplo acá, hipótesis. El desempeño docente se relaciona directamente con el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo Trujillo 2015. Es una respuesta tentativa a un problema. ¿Qué habrá dicho el problema? ¿Cómo se relaciona? ¿No es cierto? Entonces ahí está respondiendo. ¿Sus variables cuáles son? Ahí están las variables que pueden extraer, que es el desempeño docente y el nivel académico. ¿Cuál es la unidad de análisis? Docentes y alumnos. ¿Cuál es el conector lógico? Se relaciona directamente. El espacio, la Facultad de Medicina de César Vallejo, y el tiempo, 2015. Entonces ahí está todo extraído, lo pueden considerar. Los tipos de investigaciones ya, nada más. Y la última, la parte metodológica. Ya, en síntesis, en esta parte es que se vea su investigación, qué tipo de método puede utilizar, la cualitativa o la cuantitativa. La cualitativa tiene sus propias características, que están relacionadas con la descripción, la observación, utilizan la descripción, análisis, observación. La cuantitativa está específicamente relacionada con los prediseños numéricos, estadísticos. En la cualitativa, el autor o el investigador tiene mayor manejo, ¿no? Va a tener directamente que observar y recoger la información. En la cuantitativa ya la información está prediseñada, los cuadros estadísticos, ya por ejemplo, si se va a realizar la talla y peso de una determinada población durante los 2 años,
del nivel de los niños de tal a tal edad. ¿Qué será? Definitivamente va a ser cuantitativa, porque está relacionado con el tema numérico, ¿no? Pero si se va a relacionar, por ejemplo, cuáles son las características de un determinado fenómeno, va a ser descriptivo. Ya, estos instrumentos, cuando se determinen el instrumento, ya sea cuestionario, entrevista, tienen que definirse adecuadamente y estas deben pasar por cierta evaluación que se llama la validez y la confiabilidad. Ya será válido y confiable cuando haya pasado ese examen que realizan los expertos. ¿Cuándo se realiza esto? Cuando ustedes hayan hecho su proyecto ya de investigación y hayan planteado un instrumento, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Y luego ese ya el tema ya es el tema del tratamiento del estadístico que va a determinar, ¿no? El tipo de investigación. Y lo último es ¿qué se determina en la investigación para que se extraiga la muestra? La población. Por ejemplo, si vamos a estudiar la corrupción de funcionarios en el Cercado de Lima, ¿qué población tendríamos? Las instituciones públicas donde hay funcionarios públicos. Y vamos a partir de ello determinar, ¿todos son funcionarios públicos en una entidad pública? No, algunos son servidores públicos. Entonces, ¿qué tipo de muestra representativa voy a escoger? ¿La probabilística o la no probabilística? Si no tiene, o sea, no todos son funcionarios los que trabajan en las entidades públicas, entonces no puede ser probabilística, porque si todos fueran funcionarios públicos, sería probabilística porque todos tienen las mismas características. En cambio, como no tienen todos las mismas características, al haber otro tipo de funcionarios, servidores y trabajadores, entonces la muestra va a ser no probabilística. O sea, intencional se dice, porque ese es mejor, porque normalmente esa se trabaja en el ámbito jurídico, porque el investigador va a elegir quiénes son o quiénes no son funcionarios públicos, va a elegir su muestra y la va a manejar, ¿ya? Ya de ahí viene el tema de qué características debe cumplir, por ejemplo, un instrumento de investigación. Si es un cuestionario, ¿cómo debe ser formulado? Normalmente las preguntas en el cuestionario pueden ser ¿cómo se llaman? Polidinámicas, politómicas o dicotómicas, abiertas y cerradas. ¿Qué es lo que se recomienda? Las cerradas. Que por ejemplo plantean, yo he visto muchas veces, a mí me han traído, por ejemplo, a veces como cuando me quieren hacer una entrevista, me traen una encuesta, me traen una encuesta bien complicada. Por ejemplo, preguntas abiertas, con las respuestas complicadas, que yo la veo y no la quiero responder. Entonces ustedes al momento de plantear su instrumento tienen que pensar, ponerse un poquito al lado del que va a responder la encuesta. ¿Cuánto les va a ayudar? Porque nadie quiere ayudar a nadie. Si yo quiero ayudar, pues que sea un tema que me guste y que me convenzan. Y si me traen un instrumento bien hecho, yo respondo rápidamente y me interesa. Entonces, lo recomendable es que en los instrumentos de investigación, la respuesta sea, por ejemplo, las respuestas sean cerradas. Plantear adecuadamente la pregunta y respuesta sí o no. Sí, no y no opina. Por ejemplo, si ponen ustedes sí, no y por qué, el por qué ya abre la valla de diferentes alternativas. Y algunas pueden ser las politómicas que dicen de acuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo, también hay. Y en las entrevistas, están las entrevistas estructuradas y no estructuradas. ¿Cuál es la recomendable? Las estructuradas, porque el mismo investigador, en función de su interés, va a plantear las preguntas de la entrevista delimitadamente. Y el entrevistado se limitará a responder lo que conoce dentro del problema planteado estructurado. Si es no estructurado, le das al entrevistado y el entrevistado va a decir lo que él quiera. Entonces, mejor ustedes pueden acortar las metodologías como para que realicen. Y luego, cuando ya han realizado todo ese resultado, se manda a la estadística. Y el estadístico hace la labor de sacar un resultado para que se pueda formular en la parte final de su tesis y a partir de ello hacer un análisis de los resultados y hacer las recomendaciones. ¿Ya? Ahí termina el tema. Ahora sí, por favor, quiero voy a revisar sus trabajos, sus aportes, sus avances y hacemos un poco de tutoría en el tiempo que nos queda. Si no tienen el problema, y les voy a ayudar a que puedan plantearlo de acuerdo a lo que ustedes desean hacer. ¿Ya? Doctora, una cuestión
cuestión aquí. Tengo una pregunta de una vez. Bueno, la verdad no sabía que tenía que hacer ya si hubiese venido trayendo ya bosquejado. No me he percatado tal vez en el sílabo, no me he percatado tal vez. De todas maneras, bueno, nosotros hasta cuándo tenemos tiempo para poder realizar la investigación. Es decir, a partir de ahora obviamente ya tendremos un problema, vamos a ir a empezar a estructurar, bueno, yo al menos en mi caso me tocaría empezar a estructurarlo ya con los lineamientos que usted nos ha indicado el día de hoy y con las diapositivas que nos va a hacer llegar para poder tener clara la idea. Entonces, ¿nosotros hasta cuándo tenemos para presentar esta investigación? De verdad, mi labor termina acá. De acá, no sé cómo está haciendo la universidad para ver el tema de las, creo que les nombran un tutor, no sé esa parte. Usted lo que está haciendo este rato es orientándoles, así es. Esto es orientación y la parte teórica de todo lo que van a ustedes observar. No vamos a trabajar con usted dentro No. de la investigación. No. Pero sí, tienen que comunicarse con la universidad para ver, creo que les asignan un asesor. Ya. Al final de los estudios, Ustedes avancen, de acuerdo a estas pautas, lo que único que yo les puedo decir, Seguir avanzando. y al momento de que ya tienen un proyecto, un plan de tesis, pidan su asesor. Y ahí les dice que los avances están bien hechos, qué hay que absorber, qué hay que levantar. ¿Qué tiempo determinado para realizarlo? Es decir, Yo creo que eso depende de ustedes, no sé si la universidad. Más que nada por los temas, porque por ejemplo, claro, usted nos dice, bueno, chéverazo puede ser, nos puede servir el tema, por ejemplo, penitenciario. Pero viene el tutor y me dice, no es que usted no haga penitenciario o no me haga algo comparado. Ahí viene el problema. Ya, por ejemplo, miren, les voy a dar algo importante que no les doy normalmente no les doy a nadie, pero para que vean rápido. Modelo de plan de tesis. ¿Cómo van a enfocar ustedes? ¿Cómo va a terminar su plan de tesis? Bien hecho. Por ejemplo, acá, este es un tema educativo, ¿ya? La formación profesional universitaria y sus implicancias en el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Cuáles son ahí las variables? Formación universitaria y pensamiento crítico, ¿no es cierto? Ya, entonces ya acá el título considera la delimitación espacial y temporal. ¿Ya? Ese es el título. Realizan todo su índice y acá es marcado en 2 colores para que vean que cada una de las variables, miren, tiene su propio desarrollo del marco teórico. Formación profesional universitaria está con su desarrollo metodológico. La formación, el pensamiento crítico está con su formulación de teórica, ¿ya? Y cuando vayan al desarrollo, acá está, el título, ¿no? El diagnóstico que les planteaba yo es así, diagnóstico. Ahí empiezan con el tema de la primera variable, ¿no? Siguen bajando a nivel de contextualización, hasta se puede considerar cuadros estadísticos, dependiendo del problema, ¿no? Consideran todo ello dentro de la descripción de la contextualización, ¿no? Llegando hasta Perú, ya decalando niveles y parten ahí el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de la problemática que han visto? ¿Cómo es el control del pronóstico? ¿Cómo sería? Que eso dónde va a enfocarse, dónde va finalmente aterrizar en sus recomendaciones. ¿Ya? Y ahí está. Formulación del problema, justificación, objetivos, todo esto está desarrollado. ¿Cuál es el marco teórico, sus antecedentes, sus partes? ¿Ya? Bases teóricas. Y además ustedes deben tener en cuenta, ¿qué cosa? Deben tener en cuenta, ese es un modelo, los ejercicios del plan maestro. A medida que ustedes vayan avanzando su desarrollo del plan de investigación, deben ir haciendo su matriz de consistencia, ¿ya? ¿Qué es la matriz de consistencia? Es así, como también se llama el plan maestro. La matriz de consistencia tiene todo lo que ustedes han desarrollado en su plan de investigación, pero en un cuadrito y lo más necesario, lo esencial. Por ejemplo, acá está el problema principal, están los problemas específicos o secundarios. Está el objetivo general y están los objetivos específicos.
Está la hipótesis principal, están las hipótesis específicas. Están las variables, las dimensiones de los problemas y sus indicadores de cada uno de ellos. En síntesis, lo que ustedes deben extraer de su investigación. Hemos terminado la parte teórica, jóvenes, señores, compañeros, colegas, y vamos a continuar ahora con la parte práctica que corresponde a la tutoría. Bien, yo les agradezco por haber venido desde muchos lugares y también valoro la discusión que se ha generado y el debate respecto a la problemática penal en ambos contextos, lo cual es muy importante para poder extraer algunas líneas de investigación y a partir de ello también determinar algunos problemas. Muchas gracias.